El comedor era una catedral de consumo. Largos ventanales mostraban la neblina cósmica, filamentos de una nebulosa que parecían redes de recuerdos. Las mesas estaban pulidas por generaciones de indiferencia, sobre ellas, platos que habían conocido planetas, vinos que habían sido destilados de océanos ajenos. En el centro, una bandeja cerrada como si fuera un relicario. El comandante la miró sin moverse. No hablaba, porque aquello ya había sido dicho con la simple presencia de la bandeja: dominación, humillación, poder exhibido en lo más bajo. Su rostro tenía las líneas de alguien que había perdido una ciudad, una bandera, el nombre de una hija en un cuaderno quemado. Recordó el rostro de su esposa al despedirse, un soplo que se volvió fotografía, la mano de su hijo que aún llamaba por las noches en sueños. La nave entera parecía contener la respiración. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La bandeja se abrió ante la alegría grotesca de los oficiales. Dentro no había un trofeo de piel o metal, había una figura menuda, una niña alienígena, envuelta con la delicadeza que la hazaña imperial confunde con respeto. Sus filamentos corticales brillaban débilmente, una bioluminiscencia apagada que los sirvientes habían cubierto con una servilleta manchada de vino. El acto era una provocación diseñada para humillar a cualquiera que viera la vida como sagrada, convertir lo otro en alimento, lo vivo en espécimen. La tripulación rió como si fuera una broma vieja. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante recordó la orden que había dado años antes: defender, siempre, la dignidad de los suyos. Esa promesa tenía polvo ahora, pero vivía en su mandíbula y en la forma en que sus dedos apretaban la barandilla. No se trataba solo de una niña. Se trataba de la línea que cruza una civilización cuando decide que puede devorar a otra por diversión. Allí, en ese comedor donde las paredes habían visto conquistas, nació la primera fisura. Los oficiales celebraron, la fiesta seguía. Él se levantó con la calma de quien ya ha contado su dolor y lo ha vuelto plan. El universo contuvo el aliento. La historia anterior del comandante no estaba en los registros públicos. Había sido gobernador de un mundo marítimo que ahora existía como una mancha en la memoria. Había visto a su gente arder bajo la burocracia imperial y había prometido, en una estación de servicio quemada, que si sobrevivía volvería algún día para hacer que su voz pesara. Ese juramento se convirtió en cinturón, en mapa, en la lata abollada que aún guardaba con la foto de su familia. La niña en la bandeja no rompía su promesa, la afianzaba. En cada paso que dio de regreso a su camarote escuchó ecos, risas, el tintinear de copas, el latir metálico del motor imperial. La nave cruzaba la sombra de un planeta que la flota había tomado hacía poco, un mundo agrícola con bosques que ahora ardían en silenciosa resistencia. Su plan era imposible y por eso era hermoso: infiltración, rescate, sabotaje, una operación cuya esencia era el riesgo absoluto. No pidió permiso. No necesitó pedirlo. El poder del imperio se había olvidado de que las promesas pequeñas se vuelven volcán cuando se alimentan de dolor. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una pequeña red clandestina de marineros y civiles se reunió en los niveles inferiores, donde la luz era una memoria de confianza. Allí había una enfermera que había perdido un ojo en una sublevación pasada, un mecánico que todavía tarareaba una canción infantil de su mundo, un piloto que había dejado atrás 2 hermanos debajo de un cielo incendiado. Entre ellos, la cámara no mostraba discursos sino acciones, manos que cosían, herramientas que brillaban, ojos que se pasaban fotografías. La niña fue trasladada a una sala fría, y cuando la envolvieron con tela humana la bioluminiscencia titiló con sorpresa. No hablaba, porque no conocía nuestras palabras. Pero su pulso era un tambor que marcaba una verdad: la vida duele cuando la tratan como objeto. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante observó la criatura como si viera a su propio hijo en otra carne. No había ni piedad ni concesión en ese reconocimiento, había la matemática simple de la deuda: ellos habían pagado con tierra y nombres, ahora la factura pedía sangre.
Su decisión no fue heroica en el sentido clásico, fue doméstica, como recoger a alguien de la lluvia. La red preparó documentos falsos, rutas de evacuación y una mentira convincente. La niña era un trofeo para un oficial que prefería mimar rarezas. La falsificación duraría lo suficiente para moverla fuera del comedor y debajo del radar. El universo contuvo el aliento. El escape fue una coreografía de ruidos sordos y decisiones cortantes. Pasillos que habían sido diseñados para el orden militar se convirtieron en laberintos de intentos humanos. El técnico distrajo a la guardia con una alarma ficticia, la enfermera sobornó con pastillas, el piloto cambió rutas. Cada acto de ayuda llevaba consigo el riesgo de exponerse. Cuando la niña fue retirada, su bioluminiscencia ofrecía débiles constelaciones en sus manos pequeñas. La llevaron a una enfermería improvisada, donde las lámparas humanas daban un calor que no conocía. Allí, rodeada de manos humanas, su pulso se hizo eco de cada historia que la tripulación no se atrevía a decir en voz alta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Poco después, la nave recibió una llamada de la alta comandancia. Un convoy imperial debía pasar por el sistema para mostrar poder, y el comedor había sido escenario de la humillación. La ridiculización pública fue pensada para calmar mentes colonizadas. Pero cada humillación pública era también una grieta. Entretanto, los conspiradores trabajaron para convertir una ofensa en un mensaje. Liberar a la niña no solo sería rescatar a un ser vivo, sería volver el espejo al imperio y mostrar la verdad de su crueldad. El comandante sabía que eso implicaba confrontación directa con una maquinaria que no conocía misericordia. Sabía también que la misericordia no era su arma era la memoria afilada por la pérdida. Los humanos no rezan. Actúan. El primer pequeño triunfo no fue militar, fue humano. La niña abrió sus ojos en la enfermería y miró una fotografía, una playa que un mecánico recordaba de su infancia. La luz hizo que su bioluminiscencia respondiera en líneas que parecían notas, como si una partitura le devolviera algún fragmento de casa. El mecánico tocó la fotografía y, por un instante, el sonido remoto de un piano atravesó la imaginación del comandante. Su hijo, cuando era niño, le cantaba junto a ese piano antes de que la bandera ardiera. El dolor vino como una marea, memoria y pérdida mezcladas en la garganta. El comandante cerró los dedos y prometió que esa niña vería, al menos una vez, un atardecer no impuesto. El universo contuvo el aliento. La batalla interna entre quienes querían huir y quienes querían actuar se agudizó. Algunos proponían vender a la niña, otros, usarla como moneda. El comando supo que aquello era la esencia de la decadencia humana, la facilidad para convertir el vivo en recurso. El comandante habló poco, su mirada era una orden. Decidieron dar un golpe que no pretendía conquistar la flota imperial, solo encender la chispa en los mundos agraviados por la ocupación, destruir transmisores, liberar prisioneros en lunas cercanas. Secuestrar depósitos de armas. Sería una serie de golpes quirúrgicos que sembrarían rumores y esperanza. Los humanos no rezan. Actúan. La noche del ataque, la nave se convirtió en bestia. Lámparas rojas vibraron. Las alarmas daban un ritmo que recordaba un latido. El comandante subió a la cubierta exterior, con su capa recogida y la fotografía del pasado cosida en el interior de su uniforme. A su lado, la niña, aurida ya por humanos y por historias, miraba las estrellas con una concentración que parecía absorber constelaciones enteras. Tenía en su rostro la calma de quien ha visto la vida reducida a objeto y decide, por primera vez, no permitirlo. La flota imperial que cruzaba sobre el planeta era un desfile de acero y arrogancia. Sus sensores debían brillar con confianza. Sus comandantes debían estar seguros. Y sin embargo, bajo ese brillo, la estructura era frágil, demasiados enemigos dispersos, demasiadas naciones cansadas de vivir a la sombra del imperio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El asalto empezó con lo que parecía un error, explosiones en nodos de comunicación, pequeñas pero precisas, defensas que se confundieron,
órdenes que se retrasaron. Los conspiradores saquearon ideales y protocolos, usando el conocimiento íntimo de la nave para que los enemigos se desorientaran. En el primer contacto real, la artillería imperial demostró su brutalidad. Humos, gritos no pronunciados, la sensación de un metal que devora la luz. El comandante recordó la mañana en que su mundo ardió y sintió el fuego en la garganta como si aún existiera. Corrió entre escombros y cuerpos, recogiendo a quienes podía, dirigiendo movimientos, exigiendo que la moral no fuera solo palabra. Los humanos no rezan. Actúan. En la cubierta principal, el enfrentamiento llegó a su punto crítico. Un oficial imperial, representante de la crueldad institucional, se plantó ante la tripulación rebelde con una pistola ceremonial. Había en sus ojos la certeza de la derrota moral que había practicado toda su vida, creía que su derecho le daba licencia para devorar. El comandante no le habló. Avanzó. Cada paso pesaba con la memoria de una ciudad que había visto caer sus torres. La niña estaba detrás, y cuando vio la pistola, sus filamentos corticales se tensaron como cuerdas que podían vibrar en una frecuencia nueva. Algo en su biología, un resorte que había sido enseñado a sobrevivir, emitió una descarga que no era decisión humana ni imperial, era resistencia pura, un latido que resonó y confundió los sistemas del oficial. Las armas fallaron por un segundo eterno. Ese segundo fue suficiente. El universo contuvo el aliento. El comandante, con manos cerradas en puños que ya conocían el sacrificio, desarmó al oficial. La lucha fue cruda y breve. A su alrededor, la batalla se volvió un torbellino, barcos que se inclinaban, luces que explotaban, cuerpos que cayeron, nombres que fueron olvidados al instante. El comandante recibió una estocada en la costilla, el dolor fue un mapa que lo llevó a su pasado, el niño que ya no existía, la canción truncada del piano. Vio en la niña la misma determinación que había visto en rostros de su pueblo y comprendió que la victoria, si llegaba, no sería pura. Tendría un precio. Aún así, no dudó. Empujó, tiró, gritó, no palabras, solo imposición, y consiguió que el oficial quedara neutralizado. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la victoria tuvo un costo. Durante el clímax de la ofensiva, la sala de mantenimiento explotó dejando a varios conspiradores atrapados. El mecánico que había mostrado la fotografía quedó bajo un retorcido tramo de metal. Sus ojos se encontraron con los del comandante, allí había aceptación y un brillo que no era miedo sino la comprensión del deber. El comandante intentó arrancar la losa con manos que temblaban, pero la estructura cedió. En un acto de sacrificio que sabía inevitable, el mecánico empujó la fotografía hacia el comandante y murmuró algo que el ruido convirtió en silencio. Su aliento se fue en una exhalación que parecía música. El comandante sintió la pérdida como una fractura en el esternón, pero supo que la foto ahora cargaba el peso de la promesa y la promesa se volvió combustible. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La niña, en lo que fue el momento decisivo, no solo fue símbolo sino acción. Sus filamentos emitieron una cadena de impulsos que interfirió con los sistemas de navegación menores, su biología, comprendida por los hackers, resultó ser clave para neutralizar sistemas de vigilancia. Fue una alianza sin palabras, carne y metal, empatía y cálculo, memoria y algoritmo. El resultado fue una ruptura en la retórica imperial, ya no podían decir que eran invulnerables. Sus poderosos se vieron desconcertados por lo que llamaban lo inesperado, y esa confusión fue territorio de los humanos. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando las luces regresaron y el olor a quemado bajó, la nave se contaron. Algunos se fueron en llamas hacia el vacío, otras, humilladas, se rindieron con banderas rotas. El comandante, herido, miró la fotografía que sostenía y sintió que la promesa se había cumplido hasta cierto punto, habían salvado a la niña y habían dejado una semilla de rebelión. Pero la victoria no era una línea que se podía trazar en un mapa, era un rumor que crecía, una canción que empezaba a ser tarareada en estaciones ocupadas. La niña,
curada en parte, se aferró a una mano humana y permitió que alguien le enseñara a decir una palabra humana rota, una palabra que significaba hogar. El universo contuvo el aliento. En los días que siguieron, mensajes cifrados llevaron la noticia a planetas y lunas. Algunas sociedades respondieron con esperanza, otras con escepticismo. El comandante fue llamado un criminal por el imperio y un héroe por los que nunca antes habían tenido héroes. En los puertos clandestinos, la fotografía del niño quemado se convirtió en emblema, un recordatorio de por qué peleamos. Había en esa imagen algo que no se podía quitar con propaganda, un ojo que había visto la pérdida y decidió que no sería la última. El comandante, con su costado aún fresco del dolor, caminó entre discípulos improvisados y se dio cuenta de que lo que habían encendido no era una guerra de conquista, sino de memoria. Los humanos no rezan. Actúan. La niña, ya no objeto sino individuo, aprendió a mirar el brillo de la nebulosa como si fuera un mapa de regreso. Su recuperación fue lenta, entre las cicatrices, dejó una danza de luz que a veces se parecía al brillo de una bandera en la distancia. La tripulación que había arriesgado todo encontró también sus propias cuentas, algunos regresaron a casa, otros decidieron que la lucha era su nueva familia. En cada caso, hubo dolor. Hubo funerales en silencio, notas pegadas en las paredes de las naves, un piano que alguien tocó a bordo de una estación mientras las fuerzas intentaban reorganizarse. La música era un hilo que conectaba tragedia y esperanza. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La última escena fue simple y dura, el comandante, de pie sobre la cubierta de un astillero improvisado, observado por los que quedaban, con la niña a su lado y la fotografía dentro de su chaqueta. Miró un planeta que respiraba humo y silencios, comprendió que no podían devolver todo lo perdido. Pero en su mano, la foto brillaba como un juramento. Sus ojos se humedecieron por un segundo que nadie aplaudió. La venganza, esa palabra que el imperio había usado para justificar sus actos, se transformó en otra cosa, una promesa de defensa, una reparación imperfecta. Los humanos no rezan. Actúan. Últimas imágenes, pequeñas estaciones que encendían antorchas, mensajes cifrados que se esparcían, nombramientos de aquellos que habían dado la vida. La niña, ya con un nombre en una lengua prestada, plantó una pequeña semilla en la cubierta, un gesto que para muchos fue absurdo y para otros, definitivo. La semilla era un recordatorio de la patria olvidada de vida, una señal de que la existencia podía resistir, crecer, reclamar espacios. En la distancia, la flota imperial recogía las piezas, pero la idea estaba plantada. El universo contuvo el aliento. Cierre emocional. En la quietud que siguió, la tripulación dejó que el dolor existiera sin usarlo como arma inmediata. Aprendieron a recordar con honor y a no convertir la memoria en consumo. A veces, por la noche, la niña tarareaba una melodía que nadie conocía, era un puente entre especies, una lección que decía, nadie es propiedad del hambre de otro. Esa lección se extendió como rumor. Los humanos no rezan. Actúan. Línea final. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.